Vamos a continuar en esta ocasión ya con los premios a la excelencia empresarial, una cita que ya forma parte cada año del mes de noviembre, que alcanza ya 22 ediciones y casi 1.000 empresas participantes en todo este tiempo. En este año se han inscrito 78, 7 son las finalistas y las protagonistas hoy. Vamos a contarles también que estos premios están enmarcados en el Plan de Excelencia. Es una actuación del Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Fomento que vamos a conocer más a través del siguiente vídeo. Aragón se ha posicionado como una referencia en su apuesta por la excelencia. Desde 1997, más de 1.000 organizaciones han implantado el modelo europeo de gestión empresarial. El modelo ayuda a establecer un sistema de gestión que mide en qué punto se encuentra cada empresa en el camino a la excelencia y cuáles son sus oportunidades de mejora. El Plan de Excelencia Empresarial de Aragón acompaña a todo tipo de organizaciones que participan en un proceso de formación, diagnóstico y evaluación y son guiadas de forma personalizada. Desde el compromiso con la excelencia a los sellos de bronce, plata y oro y el premio a la excelencia empresarial. Participar en el Plan de Excelencia supone formación, reflexión, motivación, diagnóstico, informe de situación con oportunidades de mejora y reconocimiento de la sociedad. Esta actuación, junto con la formación avanzada, experiencias de éxito, logística, cooperación, expansión comercial, relevo generacional, innovación y responsabilidad social en el marco del programa Aragón Empresa, impulsa la competitividad de las empresas de Aragón. 5 organizaciones van a recibir esta tarde el sello de excelencia en la categoría de plata y 3 lo van a hacer en la categoría de oro. Estas organizaciones, a lo largo del último año, se han acreditado el nivel de excelencia exigido para la obtención de este sello. Voy a ir llamando uno a uno a los representantes de estas organizaciones. Firmarán aquí en este escenario el compromiso por la excelencia y recibirán el sello. Para hacer entrega, llamo al escenario a la consejera de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y también al director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, Ramón Tejedor, por favor. Comenzamos con el sello de plata. La primera empresa en recibir el sello es Arcelor. Sube a este escenario a recogerlo su director, Tomás Ramos. Seguimos con la empresa Cadebro. Sube a este escenario su gerente, Fernando Valdrés. La tercera empresa que recibe hoy el sello de plata es Coferdroza. Sube a este escenario el director gerente, Jaime Mendoza.
En representación del Colegio El Buen Pastor, sube a este escenario el director titular del Colegio, José Luis Samperiz. Y el último sello de excelencia en categoría de plata es para Master D, lo obtiene su director general, Antonio Mayoral. Son las 5 empresas que obtienen el sello de la excelencia profesional en categoría de plata. Vamos a seguir ahora con el sello de oro. La primera empresa en recibirlo es Becton Dickinson. Llamo al escenario, por favor, a Javier Pardiño, director de la planta, y a Lourdes López, directora general de Becton Dickinson Iberia. La segunda empresa que recibe el sello de oro esta tarde es Ronald Ibérica. Vuelve a subir a este escenario su director gerente, Dominique Vidarhol. La tercera empresa que recibe el sello de oro es Schindler Iberia. Recoge en este caso su director general, Javier Catalina. Felicidades, por tanto, a estas 8 organizaciones excelentes. Reciben el sello de excelencia de oro y plata, un galardón que ya poseen 15 y 35 organizaciones respectivamente en Aragón. Enhorabuena a todas.
Vamos a continuar con la entrega de premios a la excelencia empresarial a las entidades no lucrativas, también a las pequeñas y medianas y a las grandes empresas. El jurado, ante todo, quiere reconocer el esfuerzo de las 78 organizaciones inscritas en el Plan de la Excelencia de este año, de esta edición de 2018, y felicitar, desde luego, a las 7 organizaciones seleccionadas como finalistas. Las vamos a conocer a continuación. Comenzamos con la categoría de entidad no lucrativa. La primera empresa finalista es Atades. Por eso llamo al escenario a Miguel Udaondo, presidente de la Asociación Española de la Calidad. Va a entregar el trofeo que le acredita como empresa finalista a Félix Arrizabalaga, su gerente. Vamos a conocer mientras en unas imágenes, en un vídeo, cómo trabajan en Atades. La siguiente entidad finalista es el Colegio Británico. Llamamos a este escenario a Soledad de la Puente, directora general del Trabajo. Será la encargada de entregar el trofeo que le acredita como empresa finalista al Colegio Británico, en este caso a Miguel Zendegui, su director general. Nos adentramos también dentro del Colegio Británico. Y otro colegio, el Colegio Cristo Rey, es el tercer y último finalista en esta categoría de entidad no lucrativa. Llamamos el escenario en esta ocasión a Carlos Soria, secretario general técnico de Economía. Va a ser el encargado de entregar el trofeo a Ángel Martínez, director titular de este colegio, mientras vemos también unas imágenes.
Enhorabuena a las tres empresas, pero ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar ya este premio. Para ello solicito la presencia de Luis Lanaspa, director general de Economía, por favor. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018 ha decidido otorgar el premio en la categoría de entidad no lucrativa al Colegio Cristo Rey. Directora Ángel Martínez a decir unas palabras. Buenas tardes. La verdad es que mucha emoción. Hay quien dice, ¿pero estos avisan antes? No, no lo avisan antes. Lo digo para que todo el mundo sea consciente de ello. Hemos preparado unas líneas, sobre todo para no dejarnos nada importante y no pasar de los 2 minutos. Muchas gracias a todos los que en la sociedad aragonesa, en el día a día, pues habéis contribuido y ayudado a que se pueda hacer este reconocimiento. Nuestro Colegio Cristo Rey Escolapios tiene un marcado carácter aragonés, además. Es de la institución de los Escolapios, fundada por San José de Calasanz, aragonés, un aragonés universal y que soñaba con cambiar el mundo a través de la educación de los niños y de los jóvenes, educando a los chavales, construir un mundo nuevo, ¿no? Nosotros, los Escolapios, el Colegio Cristo Rey, pues gracias a tener una red sólida de colegios, una institución que vela y sueña por pelear y por luchar por los chavales y por cambiar el mundo de la mejor forma, pues nos sentimos muy arropados y gran parte de este premio pues es gracias a esa red en la que somos muchos colegios a lo largo de todo el planeta. Solo nos falta Australia, pero todo llegará. Y de la mano también cabe mencionar y dar las gracias especialmente a nuestros colegios hermanos de la ciudad, al Colegio Calasancio, al Colegio Escuelas Pías, al Colegio San José de Calasanz de Barbastro, al Colegio Escuelas Pías de Jaca y al Colegio San Valero de Alcañiz y, por supuesto, al bachillerato que compartimos también todos los centros. Hay que dar las gracias porque esa estructura es la que nos hace posible pues, poder ofrecer lo mejor que podemos y sabemos en el día a día. Y, por último, imprescindible, pues un equipo de personas. El personal de limpieza, los maestros y profesores que cada día abren las aulas, los padres que confían en nosotros, las monitoras de comedor, las personas que sirven la comida en el comedor, los monitores de extraescolares, el personal de administración, el de recepción, el personal de la cafetería, el de mantenimiento, las cocineras, los catequistas, la comunidad religiosa, los auxiliares del aula de autismo y de infantil, el APA, la Asociación de Padres, la agrupación deportiva, los entrenadores, los colectivos colaboradores de todas las actividades que desarrollamos y los partners, así como los sindicatos que día a día nos ayudan a ser mejor institución y mejor colegio. Así que muchas gracias a todos vosotros y como tenemos muy arraigados en nuestra institución, pues educar hoy es construir el mañana. Y, desde luego, dar las gracias también a las demás entidades con las que hemos compartido la nominación, porque creo que juntos, entre todos, tenemos que conseguir que nuestra sociedad aragonesa sea mejor y para construir un mañana y un mundo más justo y más bonito. Gracias. Vamos a continuar con el Premio a la Excelencia Empresarial 2018 en categoría de pequeñas y medianas empresas. La primera empresa finalista en esta categoría es ACF Innov. Llamo al escenario, en este caso, a Ana Vázquez, directora del INAEM. Ella va a entregar el trofeo como empresa finalista a Fernando y Jesús Viñuales, socios administradores. Mientras, les invitamos a conocer también esta empresa.
Y continuamos. La segunda y última empresa en esta categoría es Todo Césped. Para ello llamamos al escenario a Ignacio Babé, secretario general del Club de Excelencia en Gestión. Va a entregar el trofeo que le acredita como empresa finalista a Carlota Trigo, responsable de Excelencia y Responsabilidad Social. Suerte a las dos empresas. Vamos a conocer ya el fallo del jurado. Ramón Tejedor, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, será el encargado de dar este premio. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018 ha decidido otorgar este Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de pequeñas y medianas empresas a ACF Innove. Bueno, ya puedo decir que siento parecido a lo que ha sentido Manolo Sanchís cuando ha levantado la Champions. Me parece que es similar. Estoy pletórico, vamos. Bueno, en primer lugar, agradecer primero, felicitar, ¿no?, a la candidatura que nos ha acompañado. Seguro que tenía méritos más que suficientes para estar aquí, igual que pueda estar yo en estos momentos, ¿no? El IAF, en segundo lugar, felicitarle por la labor que está realizando, que desde luego para empresas como la nuestra, microempresas casi, desde luego es una herramienta fundamental para poder acceder a esto, formarnos y de alguna forma descubrir todo lo que es la gestión empresarial que tan necesario es de alguna forma, ¿no? Bueno, 2018 ha sido para ACF, la verdad, un año sobresaliente. Es decir, ha habido enormes acontecimientos que desde luego han sido un antes y un después. Ha comenzado pues desde ampliar nuestro ámbito de actuación a nivel nacional. Éramos una empresa local, ahora nos estamos moviendo en ámbito nacional. Estamos desarrollando la estrategia para la internacionalización. Esto hace unos años, desde luego, tendría que rascarme los oídos para escucharme esto, pero ahora es una realidad. Y esto es una guinda, desde luego, es una guinda para este año que ha sido fantástico, ¿no? De alguna forma, un reconocimiento al buen hacer. Saber que esto, desde luego, no es la meta. Para los que conocen el modelo, saben que es una utopía alcanzar la meta, pero para nosotros, desde luego, es pues el buen hacer y es un reto y una etiqueta que, desde luego, no podemos despreciar, ¿no? Desde nuestro modelo, desde luego, FQM, nuestro trabajo comenzó en 2010. La verdad que ha sido arduo. En 2010, cuando comenzamos todo esto, empezamos a escuchar terminología que nos sonaba extraño, ¿no? Desde grupos de interés,
desde estrategias, ¿no?, que eran necesarias para conseguir objetivos, o que los resultados no eran solo resultados de clientes, sino que también había impacto a la sociedad. Una terminología, desde luego, para nosotros era tremendamente novedosa. Ahora podemos decir que ya vemos desde otro prisma eso, que nos hemos consolidado en este modelo, que tenemos mucho que avanzar y que, desde luego, vamos a apostar por ello, ¿no? A título de agradecimientos, como no puede ser de otra manera, desde luego agradecer al equipo ACF. Es un orgullo veros aquí a todos. Y bueno, pues desde luego lanzaros el reto que nos están lanzando con este reconocimiento, que es seguir la transformación, y por lo tanto debemos seguir transformándonos igual que lo hemos hecho durante estos años cuando miramos hacia atrás, ¿no? También quiero reconocer una persona que ha tenido mucho que ver en todo esto, ¿no? Y es la persona que nos ha acompañado desde 2010 en formarnos, en darnos la mano, en desentrañar lo que el modelo quería decirnos y que tanto nos costaba entender, y que no es otro que nuestro consultor, para mí ya más amigo que consultor, y no es porque desprecie su profesionalidad, sino porque ha conseguido que, desde luego, tengamos un cariño especial. Y creo, y bueno, para terminar, pues sí que me gustaría dedicar este reconocimiento pues a un grupo de empresas de Huesca que estoy convencido que se van a alegrar mucho. Es probable que ya con la rapidez que se maneja en las redes ya tengan conocimiento, como es el Foro Huesca Excelente, que apuesta por la calidad, por la excelencia, y quizás yo creo que tendrán parte también de este premio una alegría enorme. Con que muchas gracias a todos. El premio, que si no lo devolvemos, el premio. Creíamos que no lo quería. Vamos con la tercera y última categoría. La primera empresa finalista en la categoría de grandes empresas es Allianz Healthcare España. Llamamos al escenario a Carmen Vicente, directora del Hospital San Juan de Dios, miembro del jurado. Va a entregar, en este caso, el trofeo que le acredita como empresa finalista a Remedios Parra, directora comercial y miembro del comité ejecutivo de esta empresa, mientras la conocemos un poco más a fondo. La segunda y última empresa finalista en esta categoría de grandes empresas es Veralia. Llamamos al escenario a Jesús Sánchez, director general de Industria, Pymes y Comercio. Va a entregar este trofeo que le acredita como empresa finalista a Eulogio López, director de Fábrica, y Paulo Pinto, director general de Veralia Iberia.
último premio. El jurado lo ha tenido muy complicado. Vamos a conocer ya cuál ha sido su decisión. Será la consejera de Economía, Industria y Empleo, Marta Gastón, quien otorgue este trofeo. Vamos a conocerlo ya. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2018 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón, en esta categoría de gran empresa, a Veralia. Gracias, buenas tardes. En este minuto de gloria solo tengo palabras de agradecimiento al público que estáis aquí por acompañarnos en este gran día, a las instituciones, el IAF, los organismos que apoyan desde Aragón a las empresas, porque no olvidemos que las empresas son una gran riqueza para esta comunidad. Felicitar a todas las entidades que han participado en esta 22ª edición de los premios. Agradecer y acordarnos de todas aquellas personas que han pasado por Veralia Zaragoza, Vicasa, en los años atrás, durante estos 50 años, por su esfuerzo, su trabajo que nos ha llevado a donde estamos hoy en día. Y sí, señores, digo 50 años porque este año es nuestro 50 aniversario y nada mejor para celebrarlo que este premio, este reconocimiento que nos otorgan hoy. Felicitar también a nuestro director general de Veralia Iberia, Paulo Pinto, que nos acompaña hoy, que ha confiado en nosotros y nos ha facilitado unas inversiones en los últimos años que han hecho que estemos preparados para afrontar el reto de otros 50 años más. Y por último, y el mejor, pues reconocer, agradecer, felicitar al equipo de Zaragoza, algunos están por esta esquina, porque el premio es vuestro, son los artífices y merecedores de este galardón. Gracias a todos. Y me lo llevo. Enhorabuena a los premiados y a los finalistas. Escuchamos a continuación las palabras de la consejera de Economía, Marta Gastón. Autoridades, amigas y amigos, muy buenas tardes. Un año más y esta ya es la 22ª edición de la ceremonia de la excelencia. Nos reunimos aquí, en este salón de actos, que debo decir que, siendo mi 4ª edición, todavía impone por la enorme presencia y la enorme acogida que tiene esta entrega de premios. Importante, sin duda alguna, puesto que es una jornada, es un acto en el que colectivamente nos damos cita para reconocer una vez más la buena labor de muchos hombres y mujeres de Aragón, de nuestra tierra, que se esfuerzan y, además, lo han remarcado cuantos han pasado por aquí, con un afán y una aspiración de mejora continua en la búsqueda de la calidad total. Una calidad que, a modo de ejemplo de los muchos parámetros que recoge la exigente evaluación de la metodología y medición europea de la excelencia, podríamos citar como calidad en la propia actividad empresarial, calidad en el trato y en el propio equipo humano que alberga todos y cada uno de los proyectos empresariales, calidad, desde luego, también en sus relaciones con el cliente, calidad en la aplicación de valores a su gestión y, hoy en día, ya una calidad que resulta un imperativo, la calidad en su propia innovación. Felicito de entrada por ello, por todo este proceso, todo este esfuerzo y tarea que llevan de forma continua a cabo, una buena muestra de nuestro tejido empresarial
y un buen ejemplo han sido las 15 empresas que por aquí han pasado. Permitidme que de esas 15 la felicitación vaya fundamentalmente a las 7 finalistas y, en particular, a las galardonadas. Sin duda alguna, el que tengamos tanto finalista después de un proceso con tanta presentación de solicitud no supone sino una buenísima imagen y una riqueza adicional para Aragón, para nuestra comunidad y su tejido empresarial. Desde luego es de reconocer, es de agradecer, además, desde las instituciones, como es el caso del Gobierno de Aragón, a quien represento, esta tarea, esta búsqueda y mejora continua, este recorrido por la excelencia, pero sobre todo es muy de agradecer, y en este caso lo hago en calidad de consejera del Gobierno de Aragón, este trabajo por algo que se ha citado, por el impacto adicional que redunda en beneficio de la sociedad aragonesa, en el conjunto de la comunidad. Y un año más, una edición más, quiero felicitar igualmente al conjunto de ponentes, de participantes a lo largo de estas jornadas y en esta ceremonia del Foro de la Excelencia y agradecer, felicitar igualmente a ese equipo humano, a nuestra gente del IAF, que un año más se han desvivido para que la organización acabe siendo un nuevo éxito en esta 22ª edición. Decía que esta era mi 4ª edición en la Ceremonia de la Excelencia como consejera de Economía, Industria y Empleo. Y ahora sí, después de estos más de 3 años en el Gobierno de Aragón, creedme que puedo decir con conocimiento de causa que la excelencia empresarial es de esos ámbitos económicos / empresariales por los que merece la pena trabajar. Es uno de esos ámbitos en los que queda más que demostrado que, llevando el timón, tirando desde la Administración, y en este caso desde la Administración autonómica, y contando una vez más con la disposición de nuestras empresas, por grande, por pequeñas que sean, de distinta tipología, disposición hacia la colaboración, disposición hacia la mejora y, sobre todo, hacia el compromiso, acabamos todos en conjunto implicados en un verdadero plan, en un plan ilusionante y también continuo que consiste en contagiar, al menos en tratar, y creo que al final se consigue, al grueso del tejido empresarial aragonés para que tome nota, emule y, al final, todos caminemos hacia la excelencia. Por lo tanto, insisto que es un ámbito en el que merece la pena trabajar y es un ámbito en el que se queda demostrado, queda, desde luego, evidenciado que la suma de lo público y lo privado acaba dando buenos resultados. Porque, sinceramente, creo que conjuntamente aplicamos la mejor de las pedagogías en el ámbito del buen hacer empresarial. Por un lado, pero no solo exclusivamente, reconocemos que ya de por sí es importante. Reconocemos, y lo hacemos colectivamente y merecidamente, a quienes, y aquí estáis presentes muchos, ponéis todo el tesón, la pasión y mucho esfuerzo en llevar día a día toda la tarea que recorre este camino hacia la excelencia. Pero lo mejor de esta tarea pedagógica es que no nos quedamos allí, sino que todos y cada uno de quienes pasáis por aquí como finalistas, como galardonados, como reconocidos porque habéis seguido avanzando en este camino hacia la excelencia, acabáis siendo erigidos como referentes. Referentes para otras entidades, para otros proyectos empresariales que todavía no han dado el paso, pero que quieren, desde luego, participar en esa excelencia empresarial, en ese camino que no tiene un fin y que, desde luego, os toma como ejemplo. Por eso, tener referentes en el ámbito empresarial aragonés de la excelencia es tan importante. Amigas y amigos, estamos en una sociedad, vivimos un momento en el cual me acerco a algo que ha citado Manolo Sanchís en su entrevista, en su coloquio. Necesitamos de estos referentes. Él hablaba de la cultura del esfuerzo. En el ámbito empresarial, desde luego, es fundamental contar con modelos como el de esta muestra de empresas, y no son pocas, para suerte de Aragón, que trabajan con esfuerzo continuo,
a los que les mueve, a sus hombres y mujeres, la pasión y que desde luego adquieren un compromiso por el buen hacer. Desde luego son los referentes que nos conducen, a su vez, decididamente, a tener una sociedad mejor. Y como las empresas y quienes configuráis el alma de las empresas, sus equipos humanos, no solamente sois parte de la sociedad, sino que sois parte fundamental de la sociedad, resulta imprescindible el reconocer esta tarea y este éxito adicional a vuestra tarea. Es imprescindible reconocer que sois vosotros, hombres y mujeres de la empresa aragonesa, quienes creáis, mantenéis, sostenéis, mejoráis y hacéis crecer a nuestro tejido empresarial, esos referentes que acaban siendo los responsables de que en Aragón también contemos con una sociedad mejor. Os necesitamos y necesitamos contagiar a más. Iremos con el gran reto de que sea la totalidad del tejido empresarial quienes estén implicados en este plan de excelencia. Esta tarde hemos tenido buena muestra, 15 empresas en total, porque 7 han sido las finalistas. Hemos tenido también en este escenario a 5 empresas que, habiendo recibido ya, desde luego, todo el mérito merecido para incorporarse, han recibido su sello de excelencia. Han pasado por aquí ArcelorMittal, Cadebro, con el Colegio El Buen Pastor, Master D y Confedroza. Hemos tenido a 3 empresas que en ese camino continuo de la excelencia han seguido puntuando y han dado un buen salto. Han superado los 500 puntos de esa exigente excelencia que marca el modelo europeo. Han pasado por aquí y, además, fruto de la casualidad, es una buena representación porque cada una de las 3 que han pasado proviene de una de las provincias aragonesas. Han pasado Becton Dickinson, Ronald y Schindler. Y, desde luego, son buena muestra, las 15 en total. Da igual la tipología, da igual el tamaño, pero son un orgullo, el colectivo, como muestra y una representación de esa satisfacción que debemos tener en Aragón por el buen hacer de nuestro equipo, gran equipo, tejido empresarial. Nuestra pretensión desde el Gobierno de Aragón es que este empeño con estas 15 nuevas empresas que han pasado por aquí persiga a la totalidad, insisto una vez más, y por ello me parece relevante el destacar una cifra. En esta intención inicial, que ya se ha convertido en un plan más que maduro, al que sumarse un buen número de empresas y al que faltan todavía empresas y entidades por sumarse, el colectivo ya suma 5.200. Son 5.200 las empresas de Aragón que ya son socias y participan activamente con Aragón Empresa. Y 5.200 empresas socias se traducen en más de 260.000 empleos. Desde luego, trabajar en la iniciativa Aragón Empresa implica el hacerlo de la mano del Instituto Aragonés de Fomento, del Gobierno de Aragón, compartiendo tarea, pero sobre todo compartiendo una finalidad. Un impulso decidido y definitivo a la competitividad empresarial e implica participar activamente en las buenas prácticas, implantar la mejora continua y, sobre todo, poner en valor el compromiso. Porque, amigos y amigas, la excelencia empresarial hoy más que nunca se traduce en compromiso. Un compromiso con la calidad, con la responsabilidad social, con los equipos humanos que configuran el alma de la empresa, con la sostenibilidad y, en particular, con el territorio y sus gentes. Del conjunto de valores que acoge y recoge todo el camino a la excelencia, permitidme que reivindique el valor esencial del compromiso. Compromiso en su totalidad, compromiso con mayúsculas, que pido que sigáis aplicando en ese tesón, en esa pasión y en ese empeño por el camino hacia la excelencia empresarial. Porque, sin duda alguna, elevar
La aplicación del compromiso en vuestro día a día es sin duda la mejor de las buenas prácticas, es el mejor de los valores, es la mayor de las responsabilidades sociales. Por ello, no puedo sino solicitaros que mantengáis ese listón como hábito, que ensalcéis día a día este compromiso como cuño diferenciador aragonés. Y debo finalizar mi intervención trasladándoos, amigas y amigas, una inmensa gratitud y un inmenso orgullo como consejera por toda vuestra labor, por vuestra disposición desde el ámbito empresarial continua hacia la colaboración. Y os emplazo a dos cosas. En primer lugar, a continuar impulsando el crecimiento económico aragonés y el decidido paso hacia la mejora del empleo, hablo en cantidad y en calidad, y os emplazo también al siguiente año, al siguiente foro de la excelencia empresarial aragonesa. Sabéis que no está en mi mano asegurar que yo esté aquí presente en el próximo foro, el próximo año, pero quiero como colofón que tengáis la certeza y la total seguridad de que esté donde esté, mantendré intocable ese merecido reconocimiento que os tengo por vuestro buen hacer y por ese impacto que en el día a día estáis haciendo redundar en la sociedad aragonesa. Felicidades y muchas gracias.